una nueva emisión de Macro Times por el canal de Macroeconomía. Les habla Valentina Becerra. Comencemos con las noticias del día de hoy. Noticias en desarrollo. Ahora pasamos con nuestra reportera Luisa Pérez. Adelante, Luisa. Así es, Cristian. Nos encontramos en el lugar de la noticia donde la teoría monetaria es el enfoque económico en el sistema macroeconómico, donde el dinero y el sistema económico hace un balance en la demanda del dinero, donde se genera un equilibrio. Cuando hablamos de la política monetaria en la teoría clásica, esto quiere decir que solo nos va a afectar el nivel de los precios, ya que es el valor de la moneda en el sistema económico. Por lo tanto, si es devaluada o se aprecia la moneda, esto equivale al nivel de los precios, tanto como va a aumentar como va a disminuir, pero no dentro del mercado sino en la parte del exterior. En el mercado no se puede, ya que se autorregularía, ya que si la moneda vale más los precios van a aumentar, pero esa no es la idea. Lo que va a suceder es que se van a... Cristian, hemos preparado una pequeña nota donde la teoría keynesiana habla de la política monetaria. Esta afecta directamente a la economía, ya que los gobiernos implementan políticas que afectarían a corto plazo, ya que en el mercado se autorregula y el mercado está en continuo movimiento. Esto va a afectar el nivel de los precios, ya que no se puede subir el precio ni bajar. La idea es que se mantenga en un equilibrio y no se produzca una inflación. Continuemos en estudio. Gracias por la noticia. Ahora pasamos por un hecho que tiene consternado a la población de Perú. Adelante, Lina. Hola, ¿qué tal? Así es, este hecho es de gran utilidad para los televidentes, pues el Banco Central de la Reserva del Perú informó que la tasa de interés de referencia de Perú ha subido 0,5 puntos en el mes de marzo. Estaba en el 4%, hoy en día quedó en 4,5%. ¿Pero qué significa esto y cómo puede influir en la economía? Bien, pues el Banco Central es el organismo que controla la cantidad total de dinero bancario para evitar una inflación. Ellos controlan e influyen sobre el dinero que manejan los demás bancos mediante distintos mecanismos. Uno de ellos es la fijación de la tasa de referencia para el mercado interbancario. Entonces, a mayor tipo de interés, más caro sale pedir un préstamo, y a menor tipo de interés sale más barato pedir un préstamo. Los bancos le piden prestado dinero al Banco Central y ese dinero es el que los bancos le prestan a las familias y a las empresas. Por lo tanto, como subió la tasa de interés, es más caro pedir un préstamo a un banco y tocarían más intereses. Vamos con la noticia de Catalina. Muchas gracias, compañera. Volviendo con la noticia, el mercado monetario o de dinero es el conjunto de mercados financieros independientes pero relacionados, en los que se intercambian activos financieros que tienen como común denominador un plazo de amortización corto. Algunas características importantes del mercado monetario son el corto plazo, el riesgo más reducido y la liquidez de los activos que en el mismo se negocian. Algunos instrumentos de mercado de dinero son certificados de aceptaciones bancarias, depósitos a la vista, descuentos de documentos comerciales, entre otros. Y ahora pasaremos al lugar de la noticia con mi compañero Oscar. Buenas tardes, y así es. Y es que hace pocos instantes acaba de concluir la reunión donde se acaba de dar la definición de preferencias por la liquidez. Esta tiene relación con la teoría keynesiana, ya que al igual que en la demanda monetaria, las preferencias por la liquidez supone que las personas prefieren tener su dinero su dinero o sus ahorros de manera líquida. Esto quiere decir tener su dinero en efectivo. Para ello tienen algunas razones. Una de ellas es las transacciones, ya que al momento de realizar transacciones o compras va a ser mucho más fácil teniendo su dinero en efectivo y no en entidades bancarias. Otra es la precaución, ya que como las personas tenemos gastos imprevistos, va a ser mucho más fácil solventarlos teniendo nuestro dinero en efectivo. Seguimos en estudio con nuestros compañeros. En otras noticias, nuestro reportero Steven, desde la ciudad de Noruega, nos prepara un informe. Adelante. Gracias, Valentina. En estos momentos me encuentro cerca de las manifestaciones debido a que la teoría cuantitativa es una teoría económica que busca dar explicación a las causas de la inflación. En pocas palabras, son las variaciones de los precios y del valor del dinero en determinado país. Se relaciona la cantidad del dinero que existe en la economía con el nivel general del precio. En el año 1568, el francés Jean Bodin argumentó también que, al aumentar la cantidad de dinero en circulación sin que haya un aumento comparable del suministro de mercancías, los precios tienden a reaccionar al alza. El intercambio se basa en el enfoque de identidad económica, donde nos muestra la relación entre la oferta monetaria, la velocidad del dinero, el nivel de los precios y el índice de gastos. Esta ecuación de intercambio la encontró el economista inglés John Stuart Mill basándose en las ideas anteriores de David. Volviendo con otras noticias internacionales, me encuentro en Alaska, donde se evidencia una problemática y es la oferta y demanda del dinero, ya que esta es la cantidad de dinero en manos del público. Entre más dinero tenga la gente en sus manos, más podrá gastar, y esto implica que habrá un incremento en la demanda y llevará a un incremento en los precios conocidos como inflación, como se está viendo actualmente en Alaska. La oferta del dinero es controlada por el Banco Central de cada país
y a su vez decide según la política económica del gobierno. La oferta y la demanda son importantes en una economía de mercado, porque la relación que hay entre ellas determina el comportamiento de este mismo. En el punto de equilibrio, cuando hay un equilibrio entre la oferta y la demanda, el mercado está equilibrado y se puede decir que se regula solo. Pero cuando ocurre un desequilibrio entre estas dos variables, el mercado se distorsiona, creando fenómenos como la inflación, la desinflación e incluso la recesión económica. Con esto damos fin y damos paso al informe de nuestra compañera. Así es, compañero. En la teoría cuantitativa existen medios de pago que disponen los agentes económicos para realizar sus transacciones. La oferta monetaria en nuestra economía se divide en dinero en sentido estricto y cuasi dinero en sentido amplio. El dinero es un medio de pago de mayor uso y aceptación social para las operaciones de intercambio. Un ejemplo de ello son las monedas, los billetes, depósitos a la vista, entre otros. Y el cuasi dinero está conformado por un conjunto de activos considerados como medios alternativos del dinero, como los depósitos de ahorro, las letras de cambio, los pagarés, moneda extranjera, entre otros. Finalizando esta noticia con la reportera informante Lina desde Irak. Muchas gracias, Dayana. Aquí en Irak la tasa de inflación bajó para el mes de febrero, pasó de estar de un 5,30% a un 5,10%. Pero ¿cómo sucede esto? Todo esto va ligado a la teoría cuantitativa. Esta pretende explicar las causas de la inflación. Esta teoría dice que la masa monetaria puede subir o por el déficit del presupuesto o los créditos. Para mantener una igualdad toca duplicar los precios si se multiplica la masa monetaria. John Maynard Keynes decía que el dinero no podría ser constante porque aumenta en periodos de inflación y disminuye en periodos de recesión. Por lo tanto, la inflación es un fenómeno monetario. Vayamos a un corte de comerciales y ya volvemos. En otras noticias, nuestra reportera Catalina hace una pequeña nota sobre la política fiscal. Adelante, Catalina, con la noticia. Sí, y es un tema que llena de dudas a los habitantes de Grecia. La política fiscal es una rama política económica que permite a un país establecer y planificar la utilización de los impuestos y el nivel de gasto público con tal fin de mantener la estabilidad económica. Los instrumentos de la política fiscal son las siguientes: los impuestos y el gasto público. Algunas características de la política fiscal son las siguientes. Primero, se encarga de establecer el presupuesto del Estado. Segundo, trabaja a partir de dos herramientas principales: el gasto público y los impuestos. Y tercero, refleja los gastos económicos del Estado. Mi compañero Oscar dará continuidad a la noticia desde otro punto de Europa. Me encuentro acá desde España, donde vamos a dar los tipos de política fiscal. Uno es la política fiscal expansiva. Esta se lleva a cabo en situaciones de crecimiento económico. Esta se aplica, por ejemplo, en la reducción de impuestos. Otra es la política fiscal contractiva. Esta se lleva a cabo en situaciones de inflación por el exceso de demanda agregada. Un ejemplo de esta es el aumento en los impuestos. Por último está la política neutral, que esta es el equilibrio entre el gasto público y los ingresos totales. Dentro de la política fiscal encontramos los impuestos y subsidios. Los impuestos son pagos de acuerdo a la ley con el fin de satisfacer gastos del Estado. Estos pueden ser directos e indirectos, como el impuesto a la renta o como el IVA. Y los subsidios son ayudas del gobierno para satisfacer o brindar acceso a las personas más necesitadas a los bienes y servicios básicos. Continuamos desde otro punto de la noticia con nuestra compañera Lina. Muchas gracias, Oscar. Por último, vamos con la trivia de la emisión pasada. ¿Sabe usted cuál es el gasto de ingreso y qué tiene que ver con la política fiscal? El 80% dicen no, el 20% dicen sí. Los ingresos son la cantidad de recursos monetarios asignados al factor productivo. El gasto es el consumo que se afecta de algún recurso, que hace que se incremente la pérdida o que disminuya el beneficio. Cuando el Estado está en recesión, los ingresos se reducen para mantener la estabilidad del gobierno y bajan los impuestos y aumentan los gastos públicos. Esto es llamado política expansiva, pero cuando se está en expansión, los ingresos suben y para recuperar el déficit obtenido, el gobierno disminuye los gastos públicos. El gobierno controla los niveles de gastos e ingresos mediante los impuestos y el gasto público para tener una estabilidad. Bueno, eso es todo por hoy. Sigan en estudio. Llegamos al final de nuestra emisión del día de hoy. Hasta la próxima.